Si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, hubiera pensado que estaba exagerando para conseguir visitas en redes. Hoy la cuento en primera persona porque sé exactamente lo que se siente mirar a la gente que se supone que es tu familia y darte cuenta de que eres la única que no se enteró del chiste. Me llamo Laura, tengo 34 años. Y durante casi una década creí que mi matrimonio era normalito pero estable. Nada de película, pero con planes, con un departamento a medias, con la idea de tener hijos cuando las cosas se acomodaran. Lo que no sabía era que mientras yo me desvivía por tapar deudas, sostener la casa y cuidar la imagen de pareja funcional, mi esposo llevaba años cruzando una línea que nadie se atrevió a nombrar en voz alta, hasta que fue imposible ocultar una panza. Conocí a Sergio a los 24, en un banco. Yo trabajaba como ejecutiva de cuenta. Él entró como auxiliar en el área de créditos. No fue amor a primera vista. Fue esa relación que se va armando con cafés, bromas de pasillo y compañeros que empiezan a preguntar, ¿y ustedes qué son? Yo venía de una relación larga que había terminado mal, así que al principio me costaba soltarme. Sergio, en cambio, era encantador de manera casi profesional. Sabía hablarle al jefe, a la señora que venía a pagar el recibo de luz, al guardia de seguridad. Ese tipo de carisma que te hace pensar que se va a poder adaptar a cualquier cosa. Salíamos a comer con un grupo del banco. Luego empezamos a quedarnos más tiempo hablando él y yo, hasta que un día me acompañó a casa solo por esta vez, y esa vez se convirtió en muchas. A los pocos meses ya era oficial. Éramos pareja. Mis papás lo conocieron, les cayó bien. A mi mamá le encantaba que fuera tan hablador. A mi papá le gustaba que tuviera trabajo fijo. Yo era la primera en mi familia en tener un novio que no desaparecía a la primera crisis. Todo apuntaba a algo serio. Conocer a su familia fue entrar a otro mundo. Sergio tenía una hermana menor, Andrea, 3 años menor que yo, que vivía aún con sus papás. Desde el primer día, la mamá de Sergio me abrazó como si fuéramos amigas de toda la vida. El papá era más seco, pero correcto. Andrea fue la que más curiosidad me dio. Era de esas personas que parecen eternamente adolescentes, aunque ya tuviera 22. No trabajaba, estudiaba una carrera que cambiaba cada semestre, vivía siempre con dinero justo, pero nunca le faltaba maquillaje, ropa nueva o salir a fiestas. En su casa el discurso era claro. Andrea es la pequeña, déjenla vivir, ya tendrá responsabilidad. Yo, criada en una casa donde mi mamá trabajó desde los 15 y a los 20 ya sostenía hermanos, no entendía mucho esa dinámica, pero no era mi familia, así que no opinaba. Lo único que me incomodaba un poco era la confianza física que Andrea tenía con Sergio. Abrazos largos, sentarse pegadita en el sillón, fotos donde se besaban en la mejilla como si fueran pareja en redes. Siempre había alguien que decía, ¡ay, son hermanos, se adoran! Y yo tragaba esa explicación con una sonrisa incómoda. Al cabo de 2 años de relación, Sergio me propuso irnos a vivir juntos. Lo hizo a su estilo, no de rodillas ni con anillo caro, sino con una hoja de Excel donde había hecho números de renta, despensa y servicios. Con lo que ganamos los dos podemos, pero tendrías que ayudarme un poco porque yo arrastro unas deudas de antes, dijo. Lo de las deudas no fue sorpresa total. Sabía que tenía un crédito de un coche anterior, una tarjeta que se le había ido de las manos cuando vivió solo un tiempo, cosas así. Yo también tenía un préstamo chico estudiantil, nada grave. Lo hablamos como adultos, o eso creí. Dijimos que cada quien se haría cargo de lo suyo y que los gastos de la casa serían entre los dos. Eso era lo justo. Al principio así fue. Rentamos un departamento pequeño pero luminoso, cerca del banco. Compramos muebles baratos pero funcionales, algunos a meses sin intereses. Yo me encargaba de la comida, él del internet y la luz. Yo pagaba la renta los primeros meses, luego lo alternaríamos. Vivir juntos era extraño y lindo. Levantarnos para ir al mismo trabajo, llegar en la noche, ver series, pedir comida los viernes.
Por primera vez sentí que estaba construyendo algo que no era solo mío, era nuestro. Pero las deudas de Sergio no eran tan pequeñas ni tan manejables como él las había pintado. Empezaron a aparecer cartas del banco, llamadas ahora raras, correos que él borraba rápido. Cuando le pregunté directamente, se puso nervioso, dijo que eran cosas viejas que estaba resolviendo, que no me preocupara. Yo, medio acostumbrada por mi trabajo a ver gente ahogándose en créditos, empecé a sospechar. Un día, mientras buscaba un recibo, encontré un estado de cuenta de una tarjeta que yo no conocía. La deuda era alta. Había cargos recientes de restaurantes, bares, tiendas. Nada sonaba a cosas viejas. Lo confronté. Discutimos fuerte. Me confesó que sí, se había atrasado con una tarjeta y que, para tapar un hoyo, había abierto otra. Lo típico. Dijo que se había dejado llevar tratando de darme lo mejor en viajes, salidas, regalos. Me sentí culpable, como si fuera responsable de su mala administración. Me dijo que iba a reorganizarse, que tal vez necesitaba ayuda para hacer un plan de pagos. Yo, que pasaba el día organizando finanzas ajenas en el banco, terminé organizando la de mi pareja en casa. Hicimos un presupuesto juntos. A partir de ahí, más de la mitad del sueldo de Sergio se iba a pagar deudas. Eso significaba que, en la práctica, yo pagaría casi todo de la casa durante un tiempo. Cuando termine de pagar, te lo compenso, te lo juro, me dijo. Yo acepté, pensando que era una inversión en nuestro futuro. Me repetía la frase que escuché en 1000 bodas: en lo económico también se ve el amor. Mientras tanto, su familia lo seguía viendo como el hijo que se hizo responsable, porque vivía con su pareja y tenía trabajo en un banco. Nadie parecía darse cuenta de que, sin mis números, todo se caía. Cuando íbamos a comer los domingos a casa de sus papás, siempre había una escena parecida. La madre sirviendo platos, el padre viendo televisión, Andrea contando historias de sus salidas, de cursos que empezaba y dejaba. A veces, a mitad de la comida, ella le pedía dinero a Sergio para una cosa urgente, y él, aunque supuestamente no tenía ni un peso, sacaba efectivo o prometía transferirle después. Cuando yo lo cuestionaba en el camino de regreso, me decía que era su hermana, que no le iba a dejar sin nada. La palabra no parecía no existir cuando se trataba de ella. Con el tiempo las cosas se estabilizaron un poco. Sergio efectivamente empezó a reducir deudas. Yo había conseguido un pequeño ascenso en el banco, lo que significaba un mejor sueldo. Empezamos a hablar de formalizar el matrimonio y de comprar un departamento propio. El banco donde trabajábamos tenía un programa de créditos hipotecarios con tasas más bajas para empleados. Nos emocionamos. Hicimos la solicitud juntos. Yo era la que tenía mejor historial, pero pusimos ambos nombres. Cuando nos aprobaron el crédito, lloré. Sentí que por fin todo el esfuerzo valía la pena. Una casa que sería nuestra, no del casero. La compra del departamento fue una locura de trámites, firmas, notarios y cajas de mudanza. Mis papás estaban orgullosos, sus papás también. Andrea lloró cuando vio el lugar diciendo que algún día ella quería algo así. Sergio, en la sala vacía, me abrazó y me dijo: «Gracias por creer en mí, en nosotros, aun cuando yo venía con tantos problemas encima». Esa frase se me quedó grabada. Quería creer que era sincero. Nos casamos por el civil poco después, en una ceremonia pequeña. Nada extravagante, pero bonita. Luego hubo una comida con ambas familias. Hubo brindis, discursos. El papá de Sergio habló de lo responsable que era su hijo, de cómo ahora sí sentaba cabeza. Mi papá habló de lo orgulloso que estaba de mí, de mi trabajo, de mi capacidad para salir adelante. Todos brindaron. Yo, en medio de esos dos discursos, sentí que era cierto, que juntos equilibrábamos las cosas. Los primeros años en el departamento fueron una mezcla de felicidad y cansancio. Tener casa propia suena bien hasta que ves todos los pagos y reparaciones que implica: hipoteca, mantenimiento, servicios, imprevistos. Pero lo hacíamos funcionar. Yo seguía ascendiendo en el banco. Sergio se quedaba más estancado, pero cumplía. Él aportaba la hipoteca, yo una parte más grande.
Nuestro plan era ahorrar para tener un hijo cuando termináramos de pagar por lo menos la mitad del crédito, algo que sonaba sensato. Pero los viejos patrones son difíciles de romper. La dependencia de Sergio hacia su familia, en especial Andrea, no mejoró. Si se quedaba sin trabajo, él le mandaba dinero. Si rompía con un novio, se venía a quedar unos días a nuestro departamento para despejarse. Yo aceptaba al principio, pensando que era cosa de hermanos. Pero unos días se convertían en semanas. Andrea acostada en nuestro sofá, usando nuestra cocina, tomando mis cremas del baño, quedándose encerrada a ver series mientras yo iba y venía del trabajo. Una vez en broma, le dije a Sergio que parecía que yo me había casado con los dos. Él se rió, dijo que exageraba, que ella solo estaba pasando una mala racha. Esa mala racha duró años. Andrea saltaba de un trabajo a otro, de un curso a otro, de un novio a otro, pero siempre tenía un lugar donde caer, la casa de sus papás o nuestro departamento. Para eso está la familia, decía la suegra. Yo empezaba a sentir que mi casa no era mi casa, sino una extensión de ellos. Y sin embargo, durante todo ese tiempo, jamás sospeché que Andrea y Sergio estuvieran cruzando otra línea. Sí, eran demasiado cercanos para mi gusto, compartían chistes, se escribían a todas horas, se defendían mutuamente en cualquier discusión, pero yo lo ponía en la categoría de esa relación rara de hermanos que no entiendo. En mi cabeza, la infidelidad posible era con alguien del trabajo, una ex, una compañera de gimnasio. Nunca me imaginé que mirar hacia adentro. El primer golpe que me hizo decir algo no está bien no fue una escena romántica, fue una escena financiera. Empezaron a faltar montos grandes en nuestras cuentas conjuntas. Yo, que llevaba todo al centavo, veía diferencias que no podía justificar con recibos. Le preguntaba a Sergio y siempre tenía una explicación. Un pago adelantado de la hipoteca, una transferencia a su papá, un gasto de coche. Un día, revisando con más calma, vi varias transferencias seguidas a la misma cuenta, con cantidades parecidas. Le pregunté de quién era. Dudó un segundo de más antes de decir, es la cuenta de Andrea, le he estado ayudando con algo, pero luego te cuento. Ese luego te cuento nunca llegaba. La gota que rebasó el vaso fue mucho menos sutil, la panza de Andrea. Era imposible no verla. Al principio lo disimulaba con ropa holgada, luego ya no. Un domingo, en casa de sus padres, todos estaban más nerviosos de lo habitual. La suegra tenía ojos llorosos. El suegro estaba callado. Sergio no dejaba el celular. Andrea, con una sudadera gigante, evitaba mi mirada, hasta que ella misma lo dijo, con la voz temblorosa. Estoy embarazada. Hubo un silencio raro, de esos que no se parecen al de las buenas noticias. Yo fui la primera en reaccionar, quizá por reflejo. Me levanté, la abracé, le dije felicidades sin pensarlo demasiado. Pregunté quién era el papá, cómo se sentía, si iba a seguir con el novio que le conocíamos de ese momento. Ahí fue cuando todo se empezó a torcer. Andrea, sin soltarme, se echó a llorar. La suegra también. El suegro se levantó y se fue a la cocina. Sergio se puso de pie de golpe. Nadie decía nada concreto. Pregunté de nuevo, ¿y el papá? Nadie me miraba a los ojos. Lo que vino fue una especie de escena de telenovela mal actuada. La suegra intentó hablar, no pudo. Sergio dijo mi nombre. Andrea sollozaba. Yo de pie en medio de la sala sentí que el corazón me latía en las orejas. No me acuerdo palabra por palabra de la frase, pero el sentido fue claro. El papá era Sergio, mi esposo, el que dormía en mi cama, el que firmaba conmigo la hipoteca, el que yo había ayudado a salir de sus deudas, el que ahora, en esa casa, con sus padres frente a nosotros, me decía que había cometido un error con su hermana. No grité, no lloré ahí, me quedé en shock. Recuerdo haber preguntado, casi en automático, ¿desde cuándo? Sergio dijo que había sido una vez durante una borrachera, una noche que Andrea se quedó en el departamento y yo no estaba porque había viajado por trabajo. Andrea no lo negó, solo lloraba. La suegra entre sollozos dijo que no querían contarme hasta tener claro qué hacer, que no querían destruir la familia sin plan. El suegro evitaba mirarme. Yo escuchaba esa palabra familia como si no me incluyera. Me fui sin hacer una escena.
Solo dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Sergio quiso acompañarme. Lo aparté de un empujón. Caminé varias calles sin rumbo, hasta que terminé en un parque sentada en una banca. Ahí sí lloré. Lloré por todo. Por la traición, por mi ingenuidad, por el dinero, por los años invertidos. Lloré también por la parte que más asco me daba pensar que el hijo que venía en camino era a la vez mi sobrino y en papel el hijo de mi esposo. Sentí que mi vida se había vuelto un chiste cruel. Los días siguientes fueron una mezcla de llamadas, mensajes y silencios. Sergio me buscaba, decía que la había cagado, que no sabía cómo había pasado, que estaba confundido, que me amaba, que lo nuestro era lo importante, que lo de Andrea había sido un desliz, que si yo lo dejaba todo se rompía. Andrea me mandó mensajes pidiéndome perdón, diciendo que se había dejado llevar, que estaba vulnerable, que no quería quitarme a Sergio. La suegra me llamó varias veces. En cada llamada se victimizaba. Decía que nunca había querido que sus hijos se metieran en líos, que ahora temía por el futuro del bebé, que yo tenía que entender que lo principal era no dejar de ser familia. Mis papás, en cambio, fueron mucho más claros. Cuando les conté, mi mamá se tapó la boca. Luego se enojó como nunca la había visto. Mi papá, que casi nunca opinaba mucho, fue directo. Te quiero en casa hoy mismo. Lo demás lo vemos después. Me ofrecieron su cuarto de invitados, su apoyo, sus silencios si así lo quería. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien estaba de mi lado sin matices. Volví al departamento solo para recoger ropa y documentos. Sergio estaba ahí, esperándome, con la misma cara de niño regañado que le había visto cuando hablábamos de deudas. Me intentó abrazar, me hice atrás. Me dijo que iba a asumir su responsabilidad con el bebé, pero que no quería perderme. Dijo que podíamos ir a terapia, que hay parejas que superan infidelidades. Le respondí que no se trataba solo de una infidelidad, que era con su hermana, que había un bebé involucrado, que había mentido durante meses. Le pregunté cuántas veces, de verdad. Se quedó callado. Entendí todo lo que necesitaba entender. Poco después empecé otro frente de batalla, el económico. Yo estaba en la hipoteca con él. La mitad del departamento legalmente era mía, pero la idea de seguir compartiendo propiedad con alguien que hizo eso me parecía insoportable. Fui al banco, pregunté opciones. Podía vender el departamento y liquidar el crédito, o él podía comprar mi parte a través de un refinanciamiento. Con los números, lo más sensato era vender. Cuando se lo planteé, él se molestó. Dijo que cómo íbamos a vender nuestro hogar, que dónde iban a vivir él y el bebé cuando naciera. Ahí me di cuenta de algo. En su cabeza, el bebé ya vivía en esa casa, conmigo como decoración de fondo. La familia de Sergio se metió de lleno. La suegra me llamó para decirme que una cosa era estar dolida y otra querer dejar a su hijo en la calle, que un hijo no tiene la culpa de los errores de los adultos. El suegro pidió una reunión seria para hablar del tema. Andrea, en un mensaje largo, me pidió que por favor no vendiera el departamento, que ella no podía trabajar ahora y que si se iban a vivir a otro lugar sería muy duro. Todos hablaban de las necesidades de ellos. Nadie hablaba de mí, de mis años de hipoteca, de mis ahorros. Hubo una reunión en casa de sus padres que todavía me revuelve el estómago cuando lo recuerdo. Estábamos Sergio, sus padres, Andrea embarazada y yo. El tema era qué hacer con el departamento. Yo llevé impresos los números del banco. Expliqué que si vendíamos podíamos liquidar el crédito y cada quien se quedaba con algo, que con mi parte yo podría empezar de cero en otro lugar, que si él quería, con ayuda de sus papás, podían buscar rentar algún sitio para él y el bebé. La suegro me miró como si estuviera proponiendo un crimen. Dijo que no podía creer que yo pensara en sacarlos justo ahora, que si realmente había querido tanto a Sergio tendría que apoyarlo en este momento, que en todo caso yo podría seguir viviendo en casa de mis papás y dejar el departamento para la nueva familia. Esa frase, la nueva familia, fue un golpe directo. Me di cuenta de que en su narrativa yo era un personaje secundario desechable. La protagonista ahora era Andrea y su embarazo, y yo era la mala que se empeñaba en recordar que antes de esa nueva familia existió otra. Me levanté, les dije que no iba a dejar el departamento por generosidad para que lo disfrutaran ellos, que si querían un hogar para ese bebé, lo construyeran sin usar mi espalda. Dije que o me compraban mi parte en un plazo razonable o se vendía. La suegra me llamó egoísta, me dijo que estaba rompiendo la familia.
Al final, lo que resolvió las cosas no fue un acto de justicia, sino la realidad de los números. Ninguno tenía capacidad para comprar mi parte en un refinanciamiento. No había forma. El mismo banco se los dijo. La única opción viable era vender. Sergio lloró, se enojó, intentó manipularme con frases como: pensé que al menos la casa la íbamos a conservar como algo nuestro. Yo le respondí, con calma, que él había decidido que ya no era algo nuestro el día que acostó a su hermana en nuestra cama, que la casa no era un altar al que yo tuviera que sacrificar mi dignidad. Vendimos. No fue un proceso rápido ni bonito, pero se hizo. Liquidamos la hipoteca, sobró un dinero que se dividió en partes iguales. Con mi parte, renté primero un departamento pequeño sola y luego empecé a ahorrar para algo propio. Él, con la suya, se fue a vivir con Andrea a un lugar más chico, cerca de casa de sus padres. El bebé nació. No fui al hospital. Me enteré por fotos en redes que no pedí ver. Algún familiar en común me enseñaba cosas sin mala intención, pero a mí me dolía. No por el bebé, que no tiene culpa de nada, sino por todo lo que simbolizaba. La familia de Sergio cortó casi todo contacto conmigo. Para ellos, quedé como la que no supo perdonar, la que prefirió el dinero a la familia. Pocas veces escuché algo tan absurdo considerando la cantidad de veces que puse mis finanzas al servicio de ese matrimonio. Mis papás, en cambio, nunca me reprocharon nada. Me dieron casa, comida y silencio durante los meses en que yo lloraba de la nada lavando platos o levantando la cama. Me acompañaron a firmar la venta del departamento. Se sentaron conmigo en la sala del abogado cuando revisamos documentos. No me dijeron, te lo dijimos, aunque sé que lo pensaron. Eso también es amor. Hoy, varios años después, no tengo la casa propia que soñé tener a los 30, pero tengo algo que en su momento no sabía valorar: la capacidad de poner límites. Sigo trabajando en el banco, ahora en un puesto mejor. Vivo en un departamento alquilado que pago yo sola, con mis tiempos, mis reglas, mis muebles. He tenido otras relaciones, más sanas, más honestas. Cuando hablo de dinero con alguien, no me da vergüenza preguntar cómo vamos a organizar las cosas, quién paga qué, qué aporto yo y qué aportas tú. Tampoco me da miedo poner sobre la mesa temas incómodos como fidelidad, familia y límites con terceros. A veces me cruzo con Andrea o con Sergio en la calle, porque vivimos en la misma ciudad. Él va con el niño de la mano. Yo los miro de lejos, sin odio. Es raro, pero ya no siento esa mezcla de rabia y vergüenza de antes. Siento algo parecido a lástima. No porque hayan formado una familia fuera de lo correcto, eso no me corresponde juzgar, sino porque sé que esa historia empezó desde el engaño, desde el silencio y la cobardía. Y aunque a veces la vida se acomoda encima de errores, esos cimientos siempre están ahí. De todo esto me quedó la enseñanza de que mezclar amor, dinero y familia sin límites claros es como firmar un contrato en blanco donde los demás rellenan lo que les conviene y luego te acusan de egoísta cuando quieres leer la letra chica. De todo esto me quedó claro que no basta con ser la persona comprensiva, que ayuda con las deudas, firma hipotecas y hace planes, si al mismo tiempo te traga señales de incomodidad porque no quieres parecer celosa o desconfiada. De todo esto saco que cuando toda una familia te pide que te sacrifiques por el bien del bebé, pero nadie se pregunta qué fue de tu vida, tu tiempo y tu esfuerzo, lo que quieren no es paz, es silencio. Y sobre todo, de todo esto me quedó la certeza de que no eres destructora de hogares por negarte a sostener con tu dinero y tu presencia una casa levantada sobre la traición. A veces la única forma de cuidar tu propia vida es aceptar que esa puerta ya no es tu hogar, vender tu parte aunque duela, y empezar de nuevo en un lugar pequeño pero tuyo, donde la única persona que pueda traicionarte sin avisar seas tú misma, y justo por eso aprendes a no hacerlo.